Buenas tardes. Gracias a todos por acudir a este nuevo acto del Colectivo 33. Hoy con nosotros tenemos una persona cuyo apellido no deja indiferente a nadie, aunque, como viene siendo normal en estos casos, casi nadie sepa exactamente por qué, y menos quienes no tienen amueblada la cabeza. Nacido en octubre de 1964, desde siempre se manifiesta como falangista. Militó en Fuerza Joven desde los 12 años hasta la disolución de la organización, en la que tuvo varios cargos de responsabilidad. Milita en Fe la Falange y dirige el programa de radio y televisión La Gran Esperanza. Es graduado en Alta Dirección por el PADE, por la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra, IESE. Colabora con Banco de Solidaridad, es socio y consejero delegado de una empresa hispano-mexicana de tecnología y gestión de talento. Participa en las asociaciones del tercer sector, donde ocupó responsabilidades en las áreas de calidad, ética y formación. Es socorrista, donante de sangre y amante del mar. Bucea y enseña a otros a hacerlo. Pertenece a la Asociación de Víctimas del Terrorismo y es católico. Esa, reducida, es la presentación que de sí mismo hace en su sitio de internet. Trabajador, emprendedor, deportista, comprometido con la cuestión social, dinámico, extrovertido, apasionado por casi todo lo que hace o practica, que es mucho, padre de 4 hijas, comprometido y amigo de sus amigos, hace que los de fuera podamos ver en él sobre todo a un buen hombre. Un hombre bueno que sin él pretenderlo, las circunstancias de la vida le han mantenido en el ojo del huracán, por su apellido y por las circunstancias de la transición, por algunos interesados calificada como ejemplar. No seré yo quien vaya a chafar el motivo de la conferencia, pero no puedo dejar de recordar que esa transición ejemplar se ha llevado por delante la vida de 1000 españoles, en su mayor parte ejemplares, ni quien vaya a resaltar la posición que ante los asesinatos adoptaron los partidos políticos y los sindicatos del sistema. Ahí están las hemerotecas, y ahí Juan Carlos Girauta, quien relata que en la sede del PSC se escuchó un gran aplauso el día que ETA asesinó a don Ricardo Sáenz de Inestrillas, padre de nuestro conferenciante. Algo que a mí personalmente no me causa ningún asombro. Será porque yo sí he hecho uso de las hemerotecas. Hoy nos viene a hablar de la por otros denominada transición ejemplar, con un título que cuando menos pone en entredicho tal calificativo. El título que nos propone así lo manifiesta: la transición de plomo. Y como lo interesante aquí no es mi verbo, sino el de don Martí, y por supuesto las preguntas que puedan surgir entre vosotros, le cedo en este mismo momento la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, César, y muchas gracias a todos. La verdad es que no había oído nunca, aunque efectivamente en mi página la biografía está escrita por mí mismo, no me la había oído nunca redactar por terceros. Dejadme que empiece, os hablo de tú porque estamos medio familiar. Dejadme que empiece primero dando las gracias a Cesario, Colectivo 33, por incluirme en su nómina de esta tribuna, por la que han pasado hombres y mujeres con muchos más méritos que yo. Y quiero empezar además recordando a uno de esos hombres que falleció recientemente y que fue conferenciante en esta casa, que es Ismael Medina. Y en segundo lugar, y antes de empezar, estoy cumpliendo un compromiso cada vez que tengo intervención pública, ya sea en el programa, ya sea en un meeting, ya sea en una conferencia. He decidido recientemente iniciar todas mis intervenciones exigiendo libertad de expresión, exigiendo libertad de pensamiento, exigiendo libre comunicación de ideas, exigiendo el derecho a comunicar a terceros y exigiendo, por tanto, el derecho a la libertad de Pedro Varela, con el que me
separan enormes distancias ideológicas de Juan Antonio Paz, de Ramón Bau, de Carlos García, de Óscar y de todos aquellos presos de conciencia que hoy España no sabe que tienen, pero que los tienen por ser libreros, por publicar, por escribir, por vender libros. Hasta su total liberación empezaré todas mis intervenciones exigiendo esa libertad. ¿Qué es la transición? Si definimos transición como un periodo de tiempo en el que se suceden transformaciones significativas para pasar de una situación definida a otra distinta, tendremos que convenir dos realidades. Que no hay una fecha exacta que defina los principios y finales de esos momentos y que la transición es un fenómeno permanente. No cabe duda que el paso del régimen autocrático del general Franco al actual régimen supuestamente democrático y liberal ha tenido que suponer necesariamente una transformación, como la que hemos denominado transición. Transición ejemplar, transición sangrienta, transición de cristal, son algunos de los calificativos que ha merecido para diversos autores y para el colectivo de la memoria. ¿Cuándo empezó la transición? Creo, y conmigo muchos autores, que no desde luego el 20 de noviembre del 75. La transición empezó probablemente en 1945 y la inició el bloque generalísimo. El hombre que supo aunar bajo su mando a tradicionalistas, falangistas, republicanos de derechas y de izquierdas en algunas ocasiones, monárquicos, católicos y otras familias del régimen, que supo conducir hasta la victoria a aquella España nacional que recabó fácilmente los apoyos del eje, alemanes e italianos fundamentalmente, y que se plantó en Hendaya para no entrar en la Segunda Guerra Mundial, con la habilidad de generar en paralelo una de las más gloriosas hazañas de España fuera de sus fronteras, como fue la División Azul, supo ya en 1945 que España estaba abocada al eje tras la guerra europea, dónde se alinearía y con quién. Supo que el eje perdería la guerra y supo que el mundo quedaría dividido en dos bloques, el oriental y el occidental, que opondrían durante todo el siglo XX sus respectivas concepciones del mundo. Y decidió que España marcharía inexorablemente al lado de los regímenes de las democracias liberales y el libre mercado, pese a ellas mismas, que tratarían de cerrarnos las puertas siempre y pese a nosotros mismos, que teníamos principios inspiradores bien distintos. Y así, en tan temprana edad como el 17 de junio del 45 promulgó el Fuero de los Españoles y definió ya en el 47 a España como un Estado católico, social y representativo, constituido en reino mediante la ley de sucesión. Era la España monárquica sin realeza y daba al comienzo el periodo de 20 años que el propio Franco fijaría para culminar su misión, así lo definió él. Nacida el 18 de julio, pero con esa orientación irreversible hacia las democracias liberales europeas, minoritarias, por cierto, entonces en el mundo. Lo hizo, eso sí, con su particular orientación, contra el mundo, contra el bloqueo internacional, con la imposición de una corona ya derrocada, y no por él, en un mundo que caminaba hacia las repúblicas presidencialistas y los estados laicos, allá donde él definió el Estado confesional. Durante esos 20 años España marchó hacia la paz, la estabilidad, el desarrollo, el progreso, el crecimiento económico y el olvido de toda la generación y las siguientes de los grandes acontecimientos que habían sido testigos sus protagonistas. Y lo hizo hasta dar por concluida esa etapa primera de la transición ya en 1967, cuando él mismo había previsto, con la promulgación de la Ley Orgánica del Estado, que entre otras cosas limitaba el poder del jefe del Estado, el suyo, con la obligatoriedad de compartir determinadas decisiones con el resto de los órganos de representación y sobre todo con la promulgación en 1969 de Juan Carlos I como sucesor a título de rey. Entrábamos de sopetón en la segunda etapa de la transición española, concluida, a decir del historiador murciano Francisco Torres, la misión que él mismo se había dado tras el inicio de la contienda. En esta segunda etapa, que durará, en mi opinión, hasta el año 75 con la muerte de Franco y la proclamación del nuevo rey, será precisamente el triunfo de sus políticas económicas y sociales y el momento aún mayor, si cabe, de desarrollo español por encima de todos los países de su entorno, hasta lograr colocarnos en la cabecera del mundo con aquella 9ª posición que tanto se publicitó. Será también el momento de los tecnócratas, del posicionamiento de los hombres del movimiento, entendido este ya como el vehículo de participación en la política, pero desligado en la mayor parte de las veces de los principios que orientaron el 18 de julio. Es la época en que se forjan los hombres que serán después protagonistas de la transición, tal y como la hemos entendido habitualmente
que visten de manera habitual sus entorchados, sus guerreras blancas, sus corbatas negras, sobre camisas azules que han perdido frecuentemente, casi siempre, su valor original. Es también ese tiempo en que los soportes fundamentales del régimen dejan de creer en él o son conscientes de que ha comenzado la carrera política de muchos de ellos y comienzan los codazos por asegurar la plaza. Ya no son el referente del pueblo español, viven en permanente crisis de identidad y sufren una desorientación muy grave. Y es simultáneamente el tiempo en que el otro soporte vital del régimen, la Iglesia Católica, vive también su propia transformación, a la búsqueda de sus propios experimentos y regímenes en medio mundo, donde han probado con las democracias cristianas, las fórmulas italianas y la propia fórmula confesional española, pero donde se han desatado la tormenta del Concilio Vaticano II, que enfrenta a católicos de medio mundo y que en España servirá para empezar a cobijar a los opositores del régimen bajo fórmulas cristianas. Nacen las comunidades de base, los cristianos por el socialismo, y se ven con buenos ojos las tendencias hispanoamericanas de la teología de la liberación, que tanto desequilibrio causaron en el seno de la Iglesia. Nacen las revistas Síntesis Teología o Signo, nos lo recuerda Salvador Ceprián en un trabajo de la Universidad de Verano, José Luis de la Hermosa, que genera una enorme confusión pastoral desde la base a la jerarquía de la Iglesia y que dará como resultado una nueva pérdida de referentes morales para el pueblo cristiano español y una crisis sin precedentes de vocaciones que certifican el hecho y de practicantes de la que aún hoy no nos hemos recuperado. Es además el inicio de las veridades de cierta parte de la Iglesia con los llamados nacionalismos y que no son otra cosa que talleres incipientes de independentismo pronto violento y consentido por las nuevas generaciones de sacerdotes, que dará abierta cobertura al terrorismo etarra por el que mostrarán sus simpatías, contribuyendo además a fijarlo como una parte de la oposición al régimen y no como lo que siempre fueron simplemente asesinos. Será en septiembre del 71 cuando la Asamblea de Obispos y Sacerdotes, según recogieron después en el documento La Iglesia y la Comunidad Política, certifique su despegue del régimen, su abandono claro, en la misma línea en que los tecnócratas del tardofranquismo abandonaban el barco a toda prisa. En este periodo se van a producir al menos dos acontecimientos decisivos que marcarán la etapa: la probable desconfianza del propio Franco hacia la transición que él tutelaba y la interrupción abrupta de sus medidas de contención. Me estoy refiriendo a la separación por primera vez de la jefatura del Estado de la presidencia de gobierno en 1973 con el nombramiento de Carrero Blanco como presidente, el hombre de su absoluta confianza y persona en la que veían temblar sus intereses políticos los tecnócratas del régimen y opositores, y su casi inmediato asesinato por la banda criminal separatista ETA el 20 de diciembre de 1973. No es objeto de esta conferencia, que quiere posicionarse en una etapa posterior menos estudiada y más próxima a este que les habla, el análisis de implicaciones y consecuencias que este atentado mortal tuvo, pero sí deberemos señalar que es uno de los hitos que marcó el plomo a que nos veríamos sometidos los españoles desde entonces y el mecanismo por el que se resolverían en España las situaciones incómodas desde aquel momento en adelante. Y sí cabe señalar también, porque ya estos hechos vienen a mi memoria personal de niño y no a la estudiada en libros y documentos, que aquello marcó un antes y un después en la actitud adormecida de nuestra generación, que aún muy niños asomábamos a un periodo de nuestra historia que a la postre iba a resultar tremendamente convulso. Después de adulto he llegado a la conclusión de que ya éramos piezas de una partida de ajedrez en que a lo sumo algunos de nosotros fuimos los peones manejados por un jugador o por varios cuya identidad no ha quedado suficientemente aclarada. Baste decir, no obstante, que a decir de Juan Ramón Sánchez Carballido en otra intervención en una universidad de verano, era la época en la que los falangistas de la transición cantaban con frecuencia aquello de que en el cielo manda Dios, en la tierra los humanos y en la España grande y libre mandan los americanos. En todo caso, aquel asesinato puso a prueba todos los resortes del Estado para comprobar la solidez del mismo y de sus nuevos conductores, ya posicionados hasta el punto de que se ha especulado con que el magnicidio pudo dar al traste con la evidente ruta aperturista ya iniciada, según venimos comentando. Nada más lejos, en mi opinión, de la realidad. No hubo, y lo afirmo ahora y lo volveré a hacer a lo largo de esta exposición varias veces, una sola cosa, un solo acontecimiento vital, una sola acción política o militar en todas sus acepciones ocurridas en España entonces y con posterioridad que fueran casuales y que no tuvieran consecuencias medidas claramente evidentes. El atentado de Carrero no fue una excepción, pero como digo, en el espacio de esta charla no quiero detenerme aquí porque es un acontecimiento notorio y mucho más estudiado que el que quiero tocar hoy. Lo que es cierto, no obstante, es que pronto quedaría impune con sus responsables libres, merced a las leyes sucesivas de amnistía, que enseguida se sucederán, y
y que sus protagonistas no nos lo podrán contar, al menos en los casos más significativos, porque pronto volarían por los aires en una de esas intervenciones y con frecuencia se han atribuido a esa especie de complot entre la Internacional Negra, los aparatos represores del Estado, las cloacas de los servicios de información, los ultras de toda clase y condición, y los fascistas italianos y franceses que salen con frecuencia en todas estas acusaciones y que tan al pelo les han venido a los supuestos historiadores para explicar curiosos atentados y desapariciones como estas. Con todo, esta segunda etapa de la transición aún tendrá dos acontecimientos relacionados de vital importancia que por esperados no podemos tratar sino como hitos circunstanciales del camino, y que son, naturalmente, la muerte de Franco y la posterior proclamación y perjurio de Juan Carlos I. Digo que son hitos, sí, porque estaban previstos y eran condición sine qua non para el resto de la transición, pero en realidad no aportan más que el inicio de la tercera y decisiva etapa que nos conducirá finalmente a la transición de plomo, tal y como la tiene. Discurrirá esta tercera etapa entre el indulto de coronación inicial, una posterior primera ley de amnistía parcial que deja 800 supuestos presos políticos en prisión ya el 30 de noviembre del 75 y las elecciones generales del 77 y sus posteriores acontecimientos que deberían llevarnos a la Constitución del 78, si no fuera porque antes se produce un hito que para mí supone el inicio de la última etapa de la transición, de la que fui testigo directo al menos, cuando no protagonista parcial, la Operación Galaxia. En mi opinión, el tiempo que transcurre entre este acontecimiento que me es tan próximo y el 23 de febrero y su desenlace, con la victoria socialista en las urnas del 82, es el que pone final a la transición, a esta cuarta y definitiva etapa, y con ella el fin de todas las posibilidades políticas nacionales fuera del bipartidismo al uso, en el que tantos jóvenes nos dejamos la piel sin que nadie haya sido capaz ni de entenderlo ni de recordarlo, más que para vituperarnos. Pero no adelantemos acontecimientos, aún estamos en 1975 y los protagonistas de esta tercera etapa, aunque los conocimos con frecuencia, son todavía otros, son todavía otra generación. Aquella primavera del 76 fue una de las primeras explosiones de violencia salvaje más representativas de la izquierda naciente. La amnistía recién aprobada se va a convertir de facto en el principio de una reivindicación permanente en las que, mezcladas con razones de carácter social y de empleo, la crisis se está cebando ahora con España, las reivindicaciones van a tener como premisa permanente la reclamación de amnistía y libertad. En algunos casos añadían también aquello de autonomía, estatuto de autonomía. Totales, sin excepciones. Y con esa excusa, con los puños en alto y frecuentemente en zonas donde las reivindicaciones libertarias se mezclan con las de carácter seccionista, como después veremos con solo leer las diversas leyes de amnistía posteriores, las movilizaciones y posteriores represiones son ya brutales. Vitoria es un polvorín. La huelga general, de las de antes, no de las de ahora, está a punto de estallar. El paro dura ya 54 días y el 3 de marzo se produce una batalla campal de imprevisibles consecuencias. La policía, acorralada por los manifestantes, abandona los medios antidisturbios habituales de dispersión, los botes, las pelotas de goma, y abre fuego real, acabando con la vida de 4 manifestantes, lo que a su vez generará una ola de reacciones en cadena de inusitada violencia. La izquierda se está midiendo a sí misma, y a pesar de que el ministro de la Gobernación, Manuel Fraga Iribarne, por aquella época ha declarado que la calle es suya, la realidad es muy otra. Las concentraciones de repulsa convocadas por los sindicatos son para ellos pruebas de fuerza y movilización de cara al posicionamiento frente a los acontecimientos que están por venir. Poco más tarde, sin aparente conexión, que sin embargo yo me permito dudar, en mayo de ese año nuevos acontecimientos violentos aparecen vinculados a las tomas de posición de la izquierda y se producen ya las primeras respuestas de dudoso origen. Sixto de Borbón, el representante del carlismo más próximo a la ideología del régimen, y su hermano Carlos Hugo, en una extraña órbita izquierdista que ha pretendido ser presentada como democrática y aperturista, se enfrentan a tiros en Montejurra, con resultado de muerte para 2 personas de los segundos y varios heridos en las refriegas. Es importante señalar este hecho porque los acontecimientos que vienen a continuación no son casuales tampoco. El Estado, sus cloacas, es acusado de haber apoyado a la facción de Sisto dotándola de medios y de armas para evitar la subida a Montejurra de los partidarios del otro Borbón. La batalla campal ha sido fotografiada ampliamente y se han detenido militares en la reserva como autores materiales y se ha pretendido procesar al mismo Sisto, que ya está en Francia, y a su lugarteniente Márquez de Prado, que sí es procesado como autor material de las muertes. Las próximas leyes de amnistía, no obstante, dejarán todo eso en agua de borrajas. Pero, ¿cuál ha sido la consecuencia de ese aparentemente fortuito choque de fuerzas? Casual otra vez. Inmediatamente se va a regular el derecho de reunión
se va a promulgar la ley de partidos políticos y, sobre todo, Arias Navarro, el otro hombre del régimen que no mantiene buenas relaciones con Juan Carlos I y que se supone continuista, y que al menos en apariencia había sufrido la muerte de Franco con aquellas lágrimas televisadas en los mensajes del 20 de noviembre del 75, va a dimitir el 1 de julio, cerrando otra incómoda etapa y abriendo la de la presidencia de Adolfo Suárez. Más plomo para cambios trascendentes de dudoso origen. Márquez de Prado, el lugarteniente, años más tarde, rememorando el hecho, declararía: alguien tuvo el claro interés de cargarse el carlismo, el de todos, el de Sisto y el de Hugo. Y me permito señalar que es el segundo acontecimiento violento que viene marcando las pautas de aquello con lo que hay que ir acabando paulatinamente en ese largo proceso de la transición. Pero entender a estas alturas que las designaciones de los principales artífices de esta etapa no estuvieron también perfectamente medidas por ese jugador de ajedrez del que todos fuimos piezas, fuera quien fuera o quienes fueran, es ya un absurdo que no creería nadie. De un lado, la del propio Adolfo Suárez, que procedente del movimiento y de la dirección de Radio Televisión Española es un personaje prácticamente desconocido fuera de los ambientes oficiales, sin filiación política observable, más allá del movimiento, claro, tremendamente ambicioso en lo personal y dispuesto a cualquier cosa por alcanzar o permanecer en el poder. Precisamente porque no es nadie de momento, excepto un hombre de guerrera blanca y camisa azul, no va a despertar recelos entre los que aún están por aceptar los parámetros del cambio que se están fraguando y que, como en el caso del procurador en Cortes, Blas Piñar, el muy azul Girón de Velasco y otros que pronto serán definidos como el búnker, han tomado ya iniciativas contra las reformas que se ven venir. Blas, por ejemplo, ya había establecido una editorial que aún subsiste a pesar de todos los avatares y que con el tiempo se convertiría en el incipiente movimiento de oposición nacional, Fuerza Nueva, tan importante en el desarrollo de los acontecimientos de esa etapa y sobre todo de la cuarta, de la última. En virtud de ese perfil bajo, fue Adolfo Suárez el artífice de varios de los acontecimientos más importantes de esa etapa que supusieron el dinamitado final del régimen, empezando por la formación de un gabinete que, en medio de los resquemores del búnker, la posición de la izquierda, aún en la clandestinidad pero ya muy activa y contactada en sucesivas ocasiones por todos los que quisieron dirigir el proceso reformador de esta etapa, y la propia desconfianza de los reformistas del régimen, logró una cierta estabilidad para acometer los siguientes cambios, merced al hecho de que estaba compuesto por penenes, entre comillas, de la más evidente inexperiencia política, en opinión, eso es el entrecomillado que decía, de pesos pesados como Fraga o Areilza, que rehusaron en primera instancia entrar en este gabinete precisamente por esta causa. Tampoco se puede considerar casual el nombramiento del cerebro gris de este proceso. No es Juan Carlos I, he dicho cerebro gris. Torcuato Fernández Miranda, como presidente de la Cámara y del Consejo de Rey, órgano vital para dinamitar la legislación vigente contra natura, aprovechando el término legal del mandato de Rodríguez de Valcarce, que se acababa por caducado. Torcuato, el hombre de confianza del joven rey, y había sido tutor suyo, es el artífice del plan de este, o este es el tonto útil de aquel, no me atrevería a afirmar rotundamente ninguna de las dos, en detrimento una de la otra. Pero es un hombre muy poco estimado en los ambientes del régimen, es desagradable y seco, y sobre todo no concita apoyos, de manera que es su segundo, su tapado, Adolfo Suárez, el destinado a lidiar con el gobierno, mientras él argumenta el verdadero golpe de Estado legal que se está perpetrando y que, en opinión de los propios reformistas, es un contrafuero, lo que no impide en todo caso que siga adelante. Es un contrafuero porque leyes y principios del movimiento dejaban perfectamente claro que eran inmodificables, que no se podían modificar, y los propios reformistas saben que están tratando de dinamitar desde dentro una legislación que es absolutamente ilegal. Se llama técnicamente contrafuero, y la frase la he entrecomillado también porque quien la menciona es uno de los artífices de la propia reforma. Está convencido, su frase concreta es: Blas Piñar tiene razón en el Congreso, esto es un contrafuero, lo cual nos pidió seguir con ello adelante. El tercer elemento no casual de este movimiento de alfiles se produce en el otro estamento sobre el que el régimen basaba su solvencia y continuidad, o al menos en ello había confiado el propio Franco, el ejército. Sin embargo, tras la desaparición de Carrero, son los generales Fernando de Santiago y Diego Mendívil y Carlos Iniesta Cano, vicepresidente para la Defensa y director de la Guardia Civil respectivamente, los que serán pasados a la reserva y apartados de las posiciones de gobierno e interferencia del plan en marcha. De hecho, Fernando de Santiago había sido neutralizado por el propio Suárez cuando había pretendido un comunicado conjunto de las Fuerzas Armadas en torno a las discrepancias con el gobierno. El vicepresidente terminaría dimitiendo, entre otras cosas, por la voladura de la organización sindical de Suárez, que la estaba llevando a cabo Suárez, la organización sindical del régimen.
siendo sustituido por el teniente general Pierre Refugiado, ya que a estas alturas ya debía él saber que no tenía grandes inconvenientes en trabajar para cualquier bando, o para ambos a la vez, como de hecho había hecho durante su participación en la contienda. Era una cosa que le venía ya de familia, no tiene remediado lo de trabajar a dos manos. Con el cardenal Tarancón al frente de la conferencia episcopal, que a su vez neutralizaba el poder eclesial y acometió también su propia reforma de la Iglesia, estaban ya todos los protagonistas no casuales de esto que se ha dado en llamar la transición democrática. Los hitos más importantes de este periodo están en la mente de todos, pero los enumeraremos aquí para retenernos en la memoria. Disolución de las Cortes franquistas, el famoso Jaraquí, ley para la reforma política y referéndum para certificar. Sin embargo, aún faltarán acontecimientos cruciales en este periodo que, por más que lo intento, no puedo considerar casual, por las razones que ya vengo exponiendo a lo largo de esta conferencia. Se van a convocar elecciones, y aunque hay una ley de partidos en ciernes y ya están en curso las más importantes partes de las distintas amnistías e indultos, el Partido Comunista, el PC, el asesino de Paracuello, Santiago Carrillo, sigue siendo ilegal y su líder buscado y perseguido, aunque solo en teoría, pues ya se han reunido con él y pactan acontecimientos todos los jugadores de esta partida de ajedrez, tanto en la plataforma, en la Junta y en la propia Plata Junta, como vimos después, y que ya está incorporado en todas las decisiones y propuestas. Es en este contexto en el que se va a producir la tristemente famosa matanza de Atocha, la de los 5 abogados laboralistas adscritos al Partido Comunista por nuevos peones que a día de hoy me pregunto si fueron conscientes de qué estaban propiciando, a las instrucciones de quién atendían realmente y por qué se plantaron aquella fatídica noche en el despacho de Atocha. Peones que, como muchos de nosotros a lo largo de los posteriores años, quizá no comprendimos que el jugador de ajedrez no éramos nosotros, aunque nos creyéramos dueños de nuestros propios destinos. Lo cierto es que aquel luctuoso hecho, con autores conocidos para los que por cierto se modificó toda la legislación relativa a las amnistías y a los indultos, de manera que fueron los únicos encarcelados políticos que permanecieron en prisión por muchos años, por cierto, hasta morir algunos de ellos, tras la promulgación de estas, seguido de bestiales manifestaciones y protestas estudiantiles y sindicales que dejaron más muertos en el camino, más plomo, tanto a manos de la policía como a manos de elementos desconocidos, de los que hay que suponer intencionalidad política, supuso apenas unos meses más tarde y justo a tiempo de incorporarse a las elecciones, la legalización del Partido Comunista un 9 de abril de 1977, tras el episodio tragicómico de Carrillo con la peluca blanca un año antes, en el que fue conocido como el Sábado Santo Rojo, por ser esta la fecha elegida para formalizarlo, para evitar, merced a las vacaciones de Semana Santa, que entonces disfrutaban la mayoría de los españoles, entonces todavía era así, tal y como se ha reconocido por todos los actores con posterioridad. Y yo vuelvo a decir que no creo en la casualidad, que no creo en los acontecimientos que jalonan la transición de hechos de todo tipo y que dan como consecuencia hitos tan importantes como este, con independencia de que los actores fueran convencidos, fueran militantes, fueran lo que fueran. Desde luego, el servicio que prestaron, aquello que pretendían realizar o aquello que con su acción se pretendía realizar fue de sobra conseguido por quienes movieran aquellos hilos. De menor relevancia pública, pero en mi opinión no de menor importancia, cabe señalar que para acompañar todo este entorno de cosas se nombró a un verdadero experto en manipulación al frente de Televisión Española, Televisión Pública, Rafael Ansón, el hermano del conocido académico juanista, que recientemente lo ha reconocido además en programas retrospectivos emitidos ahora por Televisión Española, diciendo cuál era su papel, que se le encomendó y cómo lo manejó hasta el último detalle de todas las informaciones de aquellos trascendentes años del gobierno Suárez para señalar y para mejorar la imagen de lo que estaba pasando. El 15 de junio del 77 finalmente se convocaban elecciones que Adolfo Suárez ganaría con facilidad al frente de la UCD, con todos estos hilos pendientes de su mano. El PC, artífice de la protesta callejera estudiantil y sindical, verdadero protagonista de las movilizaciones, nunca llegó a comprender su relativo descalabro electoral a favor del PSOE de Felipe González, como de hecho sigue sin entenderlo en la actualidad respecto a la situación marginal en la que se encuentra desde hace años, aunque eso sí, con representaciones políticas en todos los años, en todos los ámbitos de la vida pública. Aquella semana de los atentados de Atocha, que se dieron en llamar la semana trágica de la transición, y desataron una verdadera caza de brujas en la denominada ultraderecha a la que se suponía vinculada todavía a los aparatos del Estado.
Aún quedarían otros hechos protagonizados por esa generación, pero definitivamente caminábamos hacia la aparición de los militantes de la última etapa. Aquellos que, como he dicho en repetidas ocasiones, parafraseando un libro de la editorial NR relativo al Frente de la Juventud, era gustar jóvenes entonces, que ahora, 30 años más tarde, seguimos sin ser viejos. No quiero dejar pasar la ocasión de señalar cómo fuimos manipulados los españoles con estos hechos dolorosos y que aún hoy se siguen recordando como si hubieran sido únicos y determinantes en la reciente historia de España. Determinantes, desde luego sí, como acabamos de ver, pero los resultados derivados de ellos, por los resultados derivados de ellos, pero únicos, no. Ya hemos visto el magnicidio de Carrero ocurrido y prácticamente olvidado, casi aceptado como parte de la lucha contra el régimen en el año 63. Después, en el 74, ETA deja varios muertos y decenas de heridas, 12 muertos en particular, y decenas de heridos en el atentado de la calle del Correo. La mayoría transeúntes y ninguno, por cierto, pertenecientes a las fuerzas de seguridad del Estado, tal dijeron que eran sus objetivos. Entre los detenidos y condenados, varios miembros y miembras, como diría la exministra Ido, del Partido Comunista, el mismo al que pertenecían los abogados de Atocha, Genoveva Forest, Alfonso Sastre y María Luz Fernández, de la que todos se han olvidado porque fueron amnistiados. La bomba de California 47, frente a la sede de Fuerza Nueva en el 79, volvió a llevarse varios muertos y heridos por delante, aunque, como ya era costumbre, se intentó culpar a la extrema derecha de atentar contra sí misma. Lo cierto es que fue Grapo la autora de aquellos salvajes atentados, es decir, para que no se nos olvide, el Partido Comunista de España Renovado, que eran las siglas que daban lugar a Grapo. Pese a que las pruebas las tuvieron que aportar, por cierto, los propios miembros de Fuerza Nacional, de Fuerza Nueva, porque no hubo investigación policial hasta que no se le pusieron delante por parte de los miembros de Fuerza Nueva y se consiguió condenar a los autores materiales del atentado de Grapo. En julio de ese mismo año, un atentado que tardaría 30 años en ser reconocido como tal, adjudicado finalmente a ETA ahora, hace prácticamente 4 días, acabó con la vida de más de 70 personas en el Corona de Aragón, donde se hallaban entre los militares y familiares para una entrega de despachos en Zaragoza nada menos que la viuda de Franco y su familia, y que hubiera sido, de haber sido reconocido entonces, el mayor atentado de la historia de España hasta el 11 de marzo, hasta el 11M, y en el que por tanto todos se empeñaron en desacreditarlo como tal atentado, aunque finalmente así ha sido reconocido muchos años después. Aquel año 77, el empresario Bultó, víctima del ejército popular catalán, de filiación maoísta e independentista, por supuesto, murió con una bomba adherida al pecho que, por supuesto, reivindicó, siguiendo la tradición, la comodísima AAA, que venía muy bien a estos efectos, de la ultraderecha, que nunca existió más que en el imaginario de los rotativos de izquierda. Sin embargo, como saben, fue una asociación independentista catalana la responsable de este y de otros 2 asesinatos en el año siguiente por el mismo método de la bomba adherida al pecho de otro matrimonio. Grapo secuestró a Villaescusa y ya mantenía en su poder a Oriol. Había matado a 3 policías y seguía su ascenso mortal. ETA había matado a 26 personas en 1975, 21 en el 76, 28 aquel mismo año, 85 el siguiente, 118 en el 79, 124 en el 80. Y ya mataban el FRAP, el Ejército Guerrillero del Povo Galego Ceibe, la Terra Llura, el M. Payac. Ninguna de estas barbaridades fue nunca catalogada como semana trágica de la transición. La semana trágica de la transición fue única y exclusivamente la matanza de los 5 abogados comunistas ilegales de Atocha. Ninguna servía a los intereses políticos de los pilotos de la transición, ni servía para legalizar nada. Y todos los que atentaron hasta el 77, incluidos los de Bultó y su bomba en el pecho, fueron amnistiados y puestos en libertad. El final de este tercer periodo de la transición viene marcado por un lado por los pactos de la Moncloa de agosto de ese año, que bajo la excusa de dar salida a la enorme crisis supone en realidad la defunción de las ideologías, la aceptación de un sistema democrático liberal homologable a Europa por todos los partidos del ya arco parlamentario, en todo caso con la variante socialdemócrata, y la renuncia a una independencia política de España, ya entonces una supeditación al amigo americano y a la Europa naciente, que ya hoy digo sin sombra de duda resulta patente y evidente con visitas como la reciente de Angela Merkel.
Por otro lado, la apertura del proceso de destrucción de España, que hoy tampoco ya dispuse casi nadie, ni siquiera los artífices, mediante el denominado proceso de descentralización autonómico, especialmente el vasco y el catalán. Y por último, supuso también la apertura y cierre del proceso constituyente, que quedó aprobado en las cámaras el 31 de octubre del 78. Es la puntilla final al golpe de Estado legal que sustituye el marco constitucional legislativo del régimen anterior, principios y leyes fundamentales, por la Constitución del 78. Pero también la Constitución del 78 necesitaría refuerzos positivos en la opinión pública para su refrendo y para las posteriores elecciones de marzo del 79, una vez disueltas las cámaras por el mandato constitucional de convocar nuevamente Cortes una vez que se aprobara la Constitución. También esto requería instalarse en la estrategia del miedo, y hemos visto recientemente un capítulo de esa objetiva serie de televisión denominada Cuéntame cómo pasó, que dio su nombre a un capítulo. El nombre de lo que voy a decir ahora se lo dio a un capítulo, y demostró mejor que nadie cuál era la intención real de esa estrategia, que necesitaba de un hecho nuevo que a partir de entonces se repetiría, por cierto, con cierto utilitarismo en años venideros, el famoso involucionismo golpista. Antes de la aprobación de la Constitución en el referéndum del 6 de diciembre, salta a los medios la Operación Galaxia, nombre de ese capítulo que acabo de decir, y en el que, como ustedes saben, uno de los dos protagonistas era el capitán Mestre es mi padre. Por su trascendencia, por la proximidad de este ponente a aquellos hechos y porque la última etapa de esta transición nace y muere con un golpe de Estado, con la Galaxia 23 de febrero, he definido estas dos fechas como las que señalan lo que ahora sí, con todo rigor, he denominado personalmente la transición de plomo, que supuso, con algunas derivaciones posteriores, la llegada al poder del Partido Socialista y el fin de todos los movimientos políticos de cierta importancia de eso que hemos venido llamando actualmente el patriotismo nacional. Este es el contenido de la última parte de mi intervención, pero adelantemos un acontecimiento que explicará mucho de lo ocurrido en aquellos nada más que 3 años. Tras la desarticulación del movimiento involucionista de la Operación Galaxia y como cabía esperar, la Constitución fue aprobada con menos apoyos de los previstos y fuertes deserciones. No quiero pensar que hubiera ocurrido si no se saca a la luz aquel golpe. Tras esto, en las elecciones de marzo, entra en la Cámara un nuevo diputado, Blas Piñar. Quizá esto no lo tenían previsto los jugadores de ajedrez y, por lo tanto, a neutralizar esa situación se dispusieron todos en esos 3 años. Vaya por delante que no solo no niego la participación de mi padre en la Operación Galaxia, algo que por otro lado resultaría estúpido, porque además de haberlo reconocido él, fue condenado por ello a los famosos 6 meses de la charla de café, sino que con ello además se acrecentó, si cabía, mi respeto y mi admiración por él. Aquel mes de noviembre del 78, en todo caso alguien se precipitó sin duda en sus cálculos, y el 11 de noviembre el teniente coronel Tejero y el comandante Inestrillas, entonces capitán, eran denunciados por el cobarde capitán Vidal Francés, por otros militares adscritos al servicio y por otros militares adscritos al servicio de información. Todos habían asistido a la famosa charla de café por la que al fin fueron condenados, y que a nadie le quepa duda de que así fue, una charla de café. Lo fue porque la supuesta sublevación se iba a producir apenas una semana después, cuando esa era la primera reunión de los implicados. Cualquiera que tenga 2 dedos de frente puede comprender que en ese estadio todavía no era posible armar una intentona golpista. No me cabe la menor duda de que, de haber dado tiempo, aquello, no sé en qué fecha, se hubiera producido de verdad. Y es que solo hay que recorrer los datos de los que hemos venido hablando, o los que cito a continuación someramente para entender los ánimos y disposición de algunos militares como aquellos. En 1977, ETA sumó 447 acciones, Grapo 200, M para allá 100, y aún empezaba el FRAP, que no obstante ya había actuado. En junio del 78, se habían producido 400 atentados más, no todos lógicamente, si lo comprobamos por los datos que he dado antes, no todos con resultado de muerte. No hace falta entrar en detalles. Junto al derribo de los grandes pilares de los valores del régimen, el rearme efectivo de verdaderas bandas de criminales interconectadas entre sí con gran cobertura internacional. Pero de nuevo, el jugador de ajedrez quiso apuntarse un tanto. Ignoro si la iniciativa fue de los golpistas y reventada inmediatamente para su aprovechamiento en plena campaña constitucional, o si la propuesta fue de los servicios para, tocando la fibra sensible de los predispuestos, de los luchadores, de los idealistas, lograr el objetivo de tener un ruido de sables, de llevarse a la boca. Fuera como fuere, lograron su objetivo,
y la Constitución, endeble, dudosa, fue aprobada en aquel referéndum. Y nuevamente sigo sin creer en esta transición, en las casualidades. En este contexto, en el que entran en juego los nuevos militantes de las organizaciones, es en el que entran los nuevos militantes de las organizaciones nacionales. Teníamos entonces 12, 13, 14 años y amanecíamos a la política con el ruido y las imágenes de Carrero clavado en un tejado, con los muertos y heridos de la familia militar por doquier, y con eventos políticos de envergadura y gran magnitud, en contra de los cuales algunos tan pequeños ya hacíamos campaña con conocimiento explícito o por intuición, como las campañas contra la propia Constitución en las que personalmente participé pegando carteles hasta reventar. Pido a los presentes, no obstante, que se sitúen en 1978, en 1979, en el 80, que no juzguen con criterios de hoy, que miren con criterios de entonces, que entiendan la situación geopolítica de entonces, porque no es posible entender la transición juzgando a partir de los hechos de hoy o a partir de las situaciones de hoy. Hay que ponerse en aquellos años y sentir la presión de aquellos años que he venido describiendo. Con criterios de entonces queríamos y debíamos hacer algo, y en ocasiones, otra vez, fuimos posibles peones de jugadores más perversos. Salíamos a la calle a pelear por lo que creíamos con toda el alma, y sabíamos que nos jugábamos la vida. También nuestro enemigo se la jugaba. No todas las acciones, ni todos los grupos, ni todas las organizaciones, ni todos los militantes fuimos iguales, y no todas las consecuencias son defendibles, pero insisto en mirar con una distancia de 30 años y tratar de comprender. Una gran organización lideraba la alternativa a lo que se estaba cociendo, Fuerza Nueva, que había recabado los apoyos necesarios de la otra gran fuerza, Falange Española de Rascons, con Raimundo a la cabeza, el segundo del gran bloque, y que, como hemos visto, había llegado al Parlamento con los discursos más vibrantes, la mejor oratoria y las ideas más claras dentro del Parlamento. Su fuerza juvenil de choque era Fuerza Joven, y dentro de ella la Guardia de Hierro a la que me honré pertenecer. Era la que asumía las misiones más complejas. Falange, por su parte, disponía de la primera línea, cuyo nombre también indicaba su actitud. En paralelo, otro grupo de jóvenes extendidos de Fuerza Joven y a las órdenes del que fuera su jefe provincial, Juan Ignacio González, había fundado el Frente de la Juventud. Todos ellos y otros muchos no vinculados a estas organizaciones o vinculados colateralmente vivimos aquellos años entre comisarías, cárceles, leyes antiterroristas, detenciones ilegales y palizas, o combatiendo en la calle, o era la defensa de una sede, o era la cruz de los caídos, o era la integridad de los propagandistas. Nuestra presencia en la calle era brutal, y ese debió ser también el detonante. Por ponerles un ejemplo personal, en aquel periodo de estar exclusivamente 3 años, no llegó, me padecí 17 detenciones, 3 ingresos en prisión, 3 leyes antiterroristas, una acusación de participación en el golpe de Estado del 23J con 16 años y ninguna condena. Otros grupos dieron saltos cuantitativos, es cierto, y no siempre defendibles. Siempre se trató de iniciativas individuales o mínimamente colectivas que repetían acciones, la mayoría menores, hasta que eran capturados y juzgados severamente, por cierto. Los más no alcanzaban la mayoría de edad, pero, equivocados o no, sentían la responsabilidad de dar las respuestas que otros, quizás sus mayores, no daban, o al menos eso pensaban la mayoría. Fue la época del atentado contra el Papus, aunque esto fue antes y por la generación anterior de activistas que, no obstante, contaban entre 20 y 24 años, y también la del manido Batallón Vasco Español, que a la postre era usado también por cualquiera, propio o extraño, para reivindicar, pescar el río revuelto o desviar la atención que permitiera identificaciones. Si en épocas no muy lejanas todavía se usaba con verdadera locura la pertenencia a la inexistente Guerrilleros de Cristo Rey, que nadie creerá que nunca existió, en la actualidad esta había caído en desuso y había sido sustituido por la AAA, que tampoco existió nunca en España, y ya igual inexistente que el anterior, o el Batallón Vasco Español, de cuya materialización real y acotada, por cierto, se terminarían haciendo cargo Ladislao Zabala e Iñaki Turbide, de tanto usarlo, porque si no tampoco hubiera existido, a fuerza de repetir sus reivindicaciones en este nombre. Tampoco ellos eran jovenzuelos, pero eran vascos, sabían lo que tenían entre manos y decidieron dar respuestas contundentes a enemigos contundentes. Juzgar aquí su grado de acierto sería conceder a su enemigo la ventaja evidente de que ETA no necesitaba seleccionar objetivos, y ellos sí. Si cometieron errores, que seguro que lo hicieron, no seré yo quien los juzgue en este contexto. Fue también la época del grupo de Martínez Borrado y Rafael Gómez. Juntos
Atentaron contra el BOE, contra el país, contra los amigos de la UNESCO, con varias librerías y sedes de organizaciones de izquierda y alguna que otra bestialidad de la que es difícil hacerse siquiera comprensivo. Pero vuelvo al contexto, al enemigo, a las respuestas y a una logística e infraestructura penosa que, comparada con los verdaderos criminales de ETA, daba vergüenza y propiciaba las barbaridades que quizá en otras circunstancias no se hubieran cometido. Militantes vinculados al frente y otros vinculados a primera línea participaban en asaltos y ataques de respuesta que no siempre terminaban como se hubieran deseado y que desgraciadamente arrastró más de un error y más de una barbaridad. El precio de todo ello fue caro, muy caro. Muchas prisiones tenían entre sus reclusos a militantes de nuestras organizaciones que una vez dentro se las tenían que volver a ver contra nuestros peores enemigos. La COPEL, la Cooperativa de Presos en Lucha de Carabanchel, o diversos grupos de terroristas detenidos se convertían inmediatamente en la continuación de la guerra en la calle, allí dentro. Más de un militante dejó la vida en la cárcel, golpeado hasta la extenuación, y algún otro se suicidó entre comillas, en dependencias policiales, atravesando ventanucos enrejados que daban a misteriosos y profundos patios. No obstante, nosotros solíamos tener nuestras dependencias en los sótanos, donde accidentalmente perdían la vida. Ventanucos, por cuyos barrotes no hubiera cabido un zapato. También al amparo de la lucha hubo quien hizo de su capa un sayo y se convirtió sin más en delincuentes comunes con apariencias de patriota. Es cierto, hay que decirlo, y por la limpieza y reconocimiento de quienes no lo fuimos jamás, hay que reconocerlo. Es cierto y es burdo negarlo, pero no fueron la mayoría. Es lo que destacaba una prensa impaciente por acabar con nosotros, por acabar con las organizaciones patriotas y por presentar a la opinión pública balances compensados de terrorismo de distinto signo. Fue la época de la defensa del SEU y el asalto al derecho, y de los encuentros en cada calle, en cada esquina, en los rastros, en las plazas. Las juventudes comunistas de la joven Guardia Roja se desplegaban con la misma movilidad que nosotros. Vivíamos deprisa, amábamos intensamente. Poníamos el corazón en la lucha, como bien reflejará mi hermano en su primer libro, Crónicas de un hombre libre. Aquellos años fueron bestiales. A los disturbios que seguían cada atentado, California fue un claro ejemplo de ataque directo que nos supuso 16 detenidos, o los 3 días consecutivos de batalla campal con las fuerzas del orden por los asesinatos de Gómez Ortiguela. Uníamos nuestros muertos, que al final del periodo fueron 11, incluido Juan Ignacio. Víctor Legorburu, Luis Albo, Augusto Unzueta, José María Rizbalaga, Jesús García, Alfredo Ramos, Manuel Lemus, Vicente Rubio, José Luis Frutos, José Prudencio García, Luis Berasategui, Julio Santiago, Juan Vila, Ángel Santos, Ángel Valero, José Javier Moreno, Jesús Alcocer, que fue presidente de Fuerza Nueva en Navarra, y por supuesto, Juan Ignacio González Ramírez. Dejaron su vida a manos de organizaciones separatistas, asesinas o a manos de milicias de izquierdas. En el 80, especialmente, se recrudece la lucha contra Fuerza Nueva, principal exponente del patriotismo. Se prohíben los actos de Vitoria, Vallecas, El Escorial, Elche, Alicante. Siempre se concedía el permiso primero y se denegaba in situ, al objeto de provocar graves disturbios cuando acudiéramos a las distintas convocatorias, al objeto también de apuntar al expediente. En el 78, ya en el 78 habíamos sido recibidos a tiros en el frontón Anoeta de San Sebastián. Tuve también, junto con todos los que acabo de escribir, tuve la fortuna el honor de participar. Nuestras sedes editoriales eran continuamente asaltadas e incendiadas, las suyas también. Estaba todo preparado. En Córdoba nos habían cosido a navajazos a 2 militantes por portar la enseña nacional el día de Andalucía. De repente, el 2 de febrero, Emilio Eñín Moro mató a Yolanda. Era una conocida activista de la izquierda de Berchale en Madrid y fue como respuesta a la muerte de 6 guardias civiles. Una vez más, ofrecido en bandeja de sacrificio, se señala por este a Martínez Loza, de Fuerza Nueva, como autor intelectual. Y yo sigo sin creer en las casualidades. Por primera vez, y quizá por última, se pide en el Congreso de los Diputados, por los partidos de izquierda, la ilegalización de Fuerza Nueva, que todavía cuenta con el único diputado que llegó a tener. Era el 10 de febrero, 8 días después del asesinato de Yolanda. Al poco tiempo, en diciembre, el día 12, Juan Ignacio González es asesinado en su portal por algún sicario nunca esclarecido. Es la muerte de ambos movimientos, que son materialmente cercados, detenidos, desarticulados y encarcelados.
51 miembros del Frente de la Juventud fueron inmediatamente puestos a disposición judicial y encerrados en diversas prisiones. Y sigo sin creer en la casualidad. Poco después, el 23 de febrero, lejos de lograr lo que se supone que pretendía, afianzó la democracia con la ruptura por parte de Tejero de esa posible involución. Entregó el poder al PSOE y las organizaciones Frente de la Juventud y a la propia Fuerza Nueva se disolvieron a lo largo del año 82. Ya estaban heridas de muerte. Juan Carlos I le dijo a González mientras le abrazaba: si esto lo hubiera hecho mi abuelo con Pablo Iglesias, no habría habido guerra civil. Su plan había terminado, la transición también, y con ellas los últimos reductos del patriotismo. Gracias. Bueno, Martín se ha emocionado y yo que me... Claro, pues también. Es difícil hablar de lo que uno ha vivido y recordar cada uno de esos momentos. Ha sido recordando una serie de cuestiones que yo en la distancia, porque nosotros no nos conocíamos, Sí, pero yo en la distancia, yo en Barcelona, yo he vivido todas estas cuestiones. También pasé por ahí, no con la intensidad tal vez, pero te garantizo que estar dos personas, Bernardo Sánchez Márquez y yo, con una bandera nacional en Santa Coloma de Gramenet y una chica vendiendo libros y rodeados allí de una jauría impresionante, y éramos dos y no nos comieron, porque casi no nos comemos nosotros a ellos. Son cosas que inexplicables. Pero bueno, o sea, efectivamente lo que ha dicho del tema de Yolanda González y tal, lo recuerdo, vamos, ahí lo viví porque también padecí en Barcelona al respecto de eso. Fue el hecho detonante más grave de la organización, porque yo vuelvo a decir lo mismo, yo no sé si la participación de Gino o de cualquiera de ellos es previa, obedece a algo o no, pero lo cierto es que las acusaciones sobre Martínez Roza estuvieron al borde bueno, de hecho la especial disolvió la organización, entre otras cosas porque no pudo soportar más la presión que se ejercía sobre el partido en aquellas fechas, porque estaba absolutamente convencido, y había 51 detenidos frente a la juventud que terminarían todos en la cárcel. Estaba absolutamente convencido de que pasarían por encima de cualquier militante vinculado a Fuerza Nueva. Sí, lo que es curioso, pero ahora mismo, venga, me corto yo y por favor, haced las preguntas oportunas. Yo quería decirle que entre la lista que ha citado usted, esos 12 o 13, había varios carlistas. Sí. El carlismo en el País Vasco fue machacado. Tenemos más de 50 muertos por la ETA. Hemos sido una de las fuerzas más machacadas, o sea, más perseguidas. Tal, con el hecho que usted ha citado muy bien de Don Sisto y Carlos Hugo, ahí el carlismo se le destruyó. Eso nosotros siempre hemos pensado que venía de atrás, no sabemos ahí qué fuerzas intervinieron. Fraga parece ser que hasta la última hora pues estaba conchavado con todo el tema. Parece ser que el padre de Irene de Holanda tiene una intervención también para que se deje pasar y para que su hija no tenga problemas y que llegue a Montejurra, también con el marido, pues hasta lo alto. Es decir, ahí pasaron muchas cosas. Y se definieron muchas cosas en despachos oficiales. Y luego, como usted ha dicho muy bien, arriba había mucho armamento. O sea, yo ese año no fui, y me alegro de no haber ido, porque arriba había mucho armamento. Sí, se proporcionó desde el Estado. Y eso salió en la prensa y demás y tal. Y, es decir, ahí había orquestada, yo no sé lo que había orquestado, pero iban a
Iban a matar a mucha gente, menos mal que solamente al final cayeron 2 y por desgracia que cayeron 2. Quizá la explicación más razonable es la que dio el propio Segundo de Don Sixto, ¿no? Diciendo, alguien quiso acabar con el carlismo, con el de Sixto y con el y lo consiguió, ¿no? Bueno, yo le quería dar las gracias por daros una visión distinta a la que nos cuentan en Cuéntame. Eso es lo primero. Y lo segundo, quería decirle de que para mí los Borbones, desde Felipe de Anjou hasta este último que tenemos ahora, es la lacra que ha tenido el pueblo español hasta la fecha. ¿Por qué, aunque no sea motivo del tema, quién terció en Franco para nombrar sucesor a este tío que tenemos ahora aquí de Borbón? Pues mi convicción es que nadie. Mi convicción es que Franco, que tiene luces y sombras como todo político, pero que tiene una inteligencia política fuera de todo lugar. El propio decreto de unificación que tanto mal nos hizo a las distintas organizaciones, al carlismo y al falangismo, desde su posición yo lo he entendido perfectamente, ¿no? Y si nos referimos a nuestras organizaciones y a nuestras respectivas diásporas, entendemos que no habría habido forma de ganar una guerra y de mantener un régimen cohesionado si no hubiera hecho aquello, ¿no? Y de la misma forma que tomaba estas decisiones solos, estoy convencido de que tomó la decisión solo de constituir España como una monarquía, como ya he dicho, ¿no? Y que estaba reflejada en aquel decreto. ¿Por qué un Borbón? Porque él siempre fue monárquico. Porque incluso los militares que mejor se portaron con la República, porque aceptaron que una gran parte de la culpa del advenimiento de la República era la propia monarquía, y esto lo reconoció el dictador, su hijo José Antonio, los propios mandos, los generales que se pusieron al servicio de la República. El advenimiento de la República tiene como primer elemento el vacío de poder, la fuga de una monarquía, y por lo tanto eran republicanos sobrevenidos. El franquismo y el resto de la cúpula militar eran republicanos sobrevenidos, pero en su foro interno eran monárquicos. Y en esa monarquía chocaban algunas cosas. Chocaba el sentimiento monárquico con la ambición de Don Juan. Y sobre todo con el posicionamiento, con los errores de bulto que cometía el marino inglés cada vez que abría la boca, y en particular el posicionamiento, cuando cada vez que se creían que Franco se iba a morir, llegaba el señor y se planteaba y hacía alegaciones públicas en favor de otros siempre contrarios a España, pues descartó por completo la posibilidad de restaurar una monarquía que él no había, con el que él no había grabado, como bien sabéis. Heredó a Juan Carlos, lo trató como un niño, lo trató como su hijo o como su nieto, quizá como el hijo que no tuvo, y hasta por lo menos el 69-70 estuvo convencido de que no le traicionaría. Tengo mis serias dudas, y otros historiadores y estudiosos lo han reflejado así, y la propia separación de la presidencia del gobierno en el momento de Carrero empieza a ser una tutela respecto de algo que él ya no tenía tan claro que fuera a ocurrir. Pero en principio, a tu pregunta, él era un monárquico, y lo único que tenía a su mano eran Borbones por todas las líneas. Cogiera lo que cogiera eran Borbones. ¿Y por qué nadie, en el momento luego de él ser elegido a la muerte de Franco, por qué nadie se plantó? Porque hoy en día el rey es el artífice de ese estado de corrupción generalizada que vivimos. Nadie se plantó. Hemos visto algunos ejemplos de que sí se plantaron. Sí, también hemos visto algunos ejemplos de que... he dicho que aquello acabó el 23 de febrero. Si hago un poco más de memoria, al 23 de febrero le sucedió el 23 de mayo con el asalto al Banco Central de Barcelona, que fue inmediatamente asignado a no sé si la Triple A, el Batallón o cualquiera de nuestros otros, como sabéis, eran delincuentes comunes. Al 23 de mayo le sucedió el 23J, en el que yo estuve procesado, y junto con dos señoras, dos dueños de PAF, el coronel Garchitorena, mi padre y algún otro, como un intento de golpe de Estado. El 27O de aquel mismo año, el golpe de los coroneles por los Cicleranut, se produjo un día antes de las elecciones del 27 de octubre, en la jornada de reflexión de las elecciones del 28 de octubre, en un nuevo elemento casual de estas cosas que aparecen. Nadie se plantó. Yo no creo que nadie se plantara. Yo creo que ese jugador de ajedrez o esos jugadores de ajedrez que digo que manejan esta partida, y que no sé sinceramente a quién corresponde, ha tenido muchos peones,
y nos ha usado a todos en nuestra voluntad, en nuestro idealismo o en supongo que en algunos casos en su ingenuidad o en sus malas artes, ¿no? Porque también en todo esto ha habido mucho CSIC, mucha solicitud de información que nunca alcanzamos a saber. Hay algunos autores que se han llegado a permitir el lujo, yo no soy capaz de identificarlo, el lujo de acreditar a Cocoliso como infiltrado en ETA, militante del Frente, o a José Antonio Sebo, líder del Sindicato Nacional del Trabajo, del sindicato del PFN, y autor, artífice de los enfrentamientos de Vallecas, como infiltrado en la organización del CSIC. Desgraciadamente hemos sido tan débiles, hemos tenido tan poca fuerza y perdimos tantas oportunidades a lo largo de aquella transición de plomo que plantarse o no plantarse me parece que no es un término que podamos valorar en su justa medida. Gracias. Yo quería preguntar sobre lo de los abogados, la matanza de los abogados. Mi padre militó en Fuerza Aérea también, y entonces por saber un hecho que él me cuenta, pero para saber si es una batallita que me cuenta él o pues si tú tienes... Entonces siempre me contaba que de los que entraron, los tiros que acertaron, digamos, fueron de la misma arma. Y que esa arma apareció poco tiempo después, casualmente, en un arsenal de las Brigadas Rojas de Italia. ¿Te suena? No, eso me lo cuenta, pero claro, yo no sé dónde lo ha sacado. No te digo, las armas mortales fueron dos, al menos dos. Supuestamente los dos titulares, los dos autores materiales son conocidos, que están perfectamente identificados y pagaron por ello largamente. También es cierto que hay fugados que nunca más aparecieron. Jim, por ejemplo, también me lo cuenta. No, Jim es del caso de Yolanda. Sí, pero ese también fue fugado así... Bueno, este de una manera protagonizó extraña. distintas fugas posteriores a su procesamiento. Sí. Y como en todos estos casos, desgraciadamente, yo no me he parado porque esto da para Claro. tomos y tomos, ¿no? Pero desgraciadamente en todos estos casos además siempre ha habido un personaje extraño que yo no sé calificar, ¿no? Siempre ha habido alguien que ha dado unos detalles que no se entendían. Por ejemplo, la participación de Martínez Loza, jefe de seguridad de Fuerza Nueva, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica que termine apareciendo aunque hubiera sido cierta, si hubiera habido un mínimo de lealtad en los miembros de un supuesto comando, ¿no? Y dices, ¿esto por qué ocurre? Pues porque no tengo claro qué papel juega cada cual y cómo al final terminan unos libres no sé, en el cine azul ha habido casos que no hemos mencionado porque son bastante más violentos y menos explicables, o por lo menos que no son tan trascendentes. En el cine azul, en un enfrentamiento también de organizaciones nuestras y de otros, o de militantes de unos y de otros, muere apuñalado también un supuesto militante rojo, o así se lo identificó. En los altercados aparecen detenidos 10, 12, 15 personas y que por arte de lo que termina siendo procesados dos, y algunos de ellos pasan de ser procesados a testigos de repente, ¿no? Y a lo largo de su historia esos testigos han sido testigos muchas veces en otras cosas. Entonces es difícil juzgar quién era quién y qué hacía cada uno, ¿no? En cuanto a la pregunta que me decías, la información de que fueron dos armas seguro, que dos tiradores seguro, que algunos de ellos pues es difícil también ver cuál era su papel. Aquí sí que había, en aquellas épocas todavía había muchas vinculaciones con el reciente aparato del Estado al que supuestamente pertenecían por propia proximidad. Es difícil, ¿no? Y vuelvo a jugar con la teoría de los peones, ¿no? Fueran voluntarios o fueran idealistas, desde luego alguien movió los tableros en el tablero, los peones, y logró lo que esperaba, que fue en todo caso la legalización del Partido Comunista. Sí, yo quisiera plantearle una pregunta que es muy reciente. Si he escuchado bien en los medios de comunicación, en Borbón, hace nada, creo que hace pocos días, hablando con víctimas del terrorismo, no sé si eran víctimas del terrorismo o del 11M. Las dos cosas son válidas, los del 11M son válidas, ¿verdad? Efectivamente. Pues entonces comentaba que le hacían preguntas, ¿no? Le hacían preguntas, creo que es una señora, la representante, al monarca, y ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con otro? Y entonces el hombre, como para defenderse, dijo, pero hija mía, si muchas cosas del 23F aún no tengo claras. ¿Eso lo decía quién? Borbón. El Borbón no lo tenía claro, a lo mejor lo tengo que explicar yo. Vamos, por lo menos yo lo he escuchado en una emisora de radio. Ya, pues no conocía, pero
pero vamos, si hay alguien que tiene con exactitud todos los detalles que pasó el 23 de febrero, se llama Juan Carlos de Borbón y Borbón, suponiendo que Juan Carlos de Borbón y Borbón, y no lo digo con maldad, lo digo porque los Borbones son los hemofílicos y él no lo es, entonces alguna razón debe haber por ahí en medio, pero suponiendo que fuera efectivamente un Borbón y Borbón, digo que si hay alguien que lo sabe es él, ningún otro. El único que de verdad no sabe lo que pasó se llama Antonio Tejero Molina y además ha callado hasta el final. Gracias. Sí. Claro que es. Algo podrías contarme tú también. Martín, camarada, ¿Cómo estás? buenos días. Yo quería preguntarte, en el panorama político actual, ¿cuál es el papel que deben jugar los grupos patriotas, los grupos nacional revolucionarios? Me alegro que me hagas esta pregunta, no tengo nada preparado precisamente. ¿Cuál es el panorama? No lo sé. Tú sabes que desgraciadamente, entonces como hoy, a lo largo de la historia del siglo XX, de los años 20 en que nace, digamos, de alguna forma todo este modelo de patriotismo de sociedad nacida de los movimientos de los pensadores como Soleil y que dan como consecuencia pues, los fascismos italianos, los movimientos revolucionarios de Bélgica, los rumanos en la Guardia de Hierro, por supuesto el nazismo, el nacionalsocialismo alemán y sus réplicas en España, que por cierto no es el fanatismo, sino la dictadura de Primo de Rivera, que es la que es equivalente a estos movimientos. Desde aquel momento y en los futuros, el español tiene una idiosincrasia particular. La idiosincrasia particular consiste en que de 4 es capaz de hacer 5 con una facilidad pasmosa en esto y en cualquier otra cosa. Y en la vida política nuestra, del patriotismo, con más facilidad. Hacemos un congreso, es decir, nos subimos en un taxi, 4, y en ese congreso, cuando terminamos, hemos hecho 5 partidos. Entonces, ¿cuál tiene que ser el papel? Yo ya he renunciado a un concepto, lo hablaba hoy a un concepto que es el de la unidad como fin, para mantener la unidad como medio. Es decir, yo creo que las organizaciones revolucionarias o no, las organizaciones patrióticas en función de sus definiciones ideológicas tienen que definir frentes de actuación propios. Tienen que definir un frente cultural, o un frente de acción, o un frente político, o un frente municipal. Hay 17 áreas de actuación y tienen que definir uno. Cada una tiene que definir el que quiera. Y en virtud de esos frentes definidos para cada una de las organizaciones, coincidir o no en unas metas que no tienen que tener como fin la unidad, sino como consecuencia de esas metas. ¿Cuál es el papel de esas organizaciones? Pues yo creo que creer en lo que hacen, yo creo que tener vocación de cambiar las cosas y no de permanecer, entender que esas organizaciones son una herramienta y que si la herramienta no funciona tiene que disolverse o aparecer en otros medios, buscar unas fórmulas más adecuadas, porque la mera pertenencia a la organización no acredita nada y lo único que hace es convertir las organizaciones en clubes de amigos o clubes de tal. Yo, que como sabéis, en mi organización no tengo responsabilidad alguna más allá de la dirección de un programa de radio y televisión y por tanto, digamos, estoy en un centro cultural, por definirlo de alguna forma, mantengo esta tesis permanentemente, ¿no? Y además es una postura que me permite traer viejos miembros de la UN, de la primera línea, del frente, y sentarnos en la misma mesa y poder volver a pensar si hay o no elementos comunes de acción, no como fin, sino como medio, ¿no? Ese es el papel, es decir, no se puede perder la esperanza, hay que definir qué son las cosas que hay que hacer, tenemos que tener vocación de transformar la sociedad y hacer las cosas, pocas o muchas las cosas, con un plan, con un plazo, con una actitud decidida para ir a cambiar esa parcela de la sociedad que nos hemos planteado y ya está. El proselitismo es complejo, pero si abandonáramos las formas difíciles de entender por parte de la sociedad y nos implicáramos en sus verdaderos problemas, quizás seríamos mejor entendidos. Yo contaba el otro día en una entrevista que me hacían en otra radio del sector, la de radiopatriotas.es, me preguntaban al término de un programa en el que decían, estábamos hablando de los medios de difusión en Internet, ¿no? De la capacidad que nos da Internet a quienes siempre hemos estado relegados al ostracismo, ¿no? Y al término del programa me decía, como blogueros que sois, ¿qué escribirías hoy? ¿De qué escribirías hoy? Y en mi turno, éramos varios, yo contesté algo que
que creo que responde bastante bien a lo que tú has preguntado. Yo dije, yo escribiría hoy de José. José es un hombre que ha caminado desde Sevilla hasta Madrid, parado desde hace 7 años, con 7 hijos, que se ha presentado en la puerta del Congreso y cuando todo el mundo sabía, porque ha sido anunciado por los medios que estaba llegando a Madrid, miraban para otro lado, no podían soportar la presión. Pero José, cuando ha empezado una campaña, una campaña de reivindicación del derecho al trabajo reconocido en todos los ordenamientos jurídicos, no ha recurrido, por supuesto, ha abominado del Partido Socialista y del Partido Popular, pero cuando ha querido pensar en alguien, ha pensado en el Partido Comunista de Getafe. Y eso nos tendría a nosotros que hacer reflexionar, preguntándonos a nosotros mismos por qué la sociedad no entiende que haya una alternativa al bipartidismo del Partido Popular y el PSOE en alguna de esas organizaciones revolucionarias. Y si encontramos esa respuesta, también habremos encontrado la respuesta a cuál es el papel que deberíamos jugar. Martín, haciendo la comparación con los años que contabas, a mí me es difícil tener pues, esperanza, o como el programa Gran Esperanza, en el sentido de que si te pones a comparar en cantidad y en calidad la militancia de esos años con la militancia de ahora, En cantidad, sin duda. ¿cómo podemos tener esperanza sabiendo que en esas circunstancias unos poderes ocultos, que son tus conclusiones que nos manejaron, si consiguiéramos hacer algo realmente con un poco de trascendencia, en el momento actual no volverían a aparecer esos poderes ocultos que volverían a manejarnos por encima de voluntades? Yo no quisiera usar la palabra poderes ocultos. Yo lo que digo es que no me atrevo a señalar cuáles son, porque pueden ser de varios orígenes y porque además no quiero caer en la fácil tentación de hablar de masonería o de... porque además creo que sinceramente que estará mucho más cerca, ¿eh? O sea, que este tipo de cosas seguramente estarán mucho más cerca en lugares mucho menos complejos. Por lo tanto, no hablo de poderes ocultos. Y sí, a tu respuesta, naturalmente que cualquier movimiento que pudiera poner en duda el sistema actual generaría nuevas acciones o reacciones por parte de quien demonios maneje los suyos. Esporádicamente, y utilizando algunos de los resortes o los huecos que el sistema deja, pues un Blas Piñar logró colarse en aquella situación y efectivamente provocó toda una campaña de desacreditación, o una Rosa Díez en otro extremo, o unos Ciudadanos en otro extremo, o un Ruiz Mateos en su día, o un Gil Gil en su día, han logrado romper algunos de esos cercos que luego no han sabido manejar, entre otras cosas porque no hay contenido político detrás, o porque el contenido político que hay detrás, primero, el sistema se echa encima para impedirlo, y segundo, pues no ha sido debidamente montado, ¿no? Pero cabe. Pero yo lo que digo es que cabe. En ese frente, y vuelvo a insistir que hay más frentes, en ese frente cabe la posibilidad de romper el cerco. Pero para romper el cerco hay que tener una campaña constante, un trabajo serio, la convicción de que somos lo que somos todo el día. Si yo os pregunto a cada uno de vosotros si cuando vais a vuestras empresas, a vuestros trabajos, a vuestros empleos, a vuestras distintas intervenciones a lo largo de vuestra vida pública, si os identificáis como lo que sois, si no os importa reconoceros como lo que seáis, como carlistas, como falangistas, como patriotas, si os parece que eso es algo que mantenéis oculto y diréis que me va a costar el empleo, el trabajo, tenemos un problema. Tenemos un problema, porque entonces es difícil que le contemos a la sociedad lo que hacemos fuera de nuestro ámbito. Si no es así, si no os importa, si efectivamente os comportáis, quiere decir que todo el día sois capaces de llevar con vosotros una actitud personal que necesariamente tiene que convencer, porque nuestra actitud personal de todo el día se corresponde con unos principios que son buenos, que son por definición buenos, que no pueden caer en saco roto, que están basados en palabras inmutables, en bien, verdad y justicia, y que necesariamente tienen que transmitir algo, pero hay que comportarse como tal. Sí, esto es cierto, lo vemos por ejemplo en las elecciones. Las elecciones reflejan esto que acabas de decir. Nosotros somos extraparlamentarios, estamos en... bueno, no sabemos ni dónde estamos, en el limbo, ¿no? Sin embargo, en la marginalidad. Exactamente. Sin embargo, luego vienen las elecciones y siempre dentro de un orden, lógicamente, ¿no? Y más ahora que la gente está acostumbrada a votar contra, ahora van a votar contra el PSOE, lo cual significa que votarán PP, ¿no? Sí. Es una conclusión. Siempre contra. Y me lo ha dicho la gente. Oye, es que votarte a ti es votar Tiene dos lecturas, es contra y voto útil, la suma de las dos. Eso es, la suma de las dos, con lo cual más azúcar, ¿no? Entonces la gente se plantea eso y así todo, pues,
ves que está siempre rayando el 0,6, el 0,5, aquí a nivel provincial, ¿no? A nivel nacional 3/4 de lo mismo, y entonces otros dicen, no, hay que crear un partido nuevo porque no... Cada día 2. Los partidos nuevos cada día 2. Ya lo he contado. Entonces, yo es que lo veo absurdo, ¿no? Pero... Por eso he dicho que he renunciado a discutir sobre unidades, sobre partidos, sobre tal. He decidido permanecer en la Falange. Yo no había militado nunca en Falange. Yo milité, como ha dicho bien Cesario desde el principio, milité en Fuerza Joven, y la evolución de todo aquello me llevó, ante la disolución de partidos, me llevó primero a las juventudes, después a la Nacional del Trabajo y después a nuestro propio proyecto, ¿no? Aquel proyecto que fue el Movimiento Social Español, que se integró en la Alianza por la Unidad Nacional, y que pudo haber sido un buen elemento, que también sería objeto de estudio de una segunda transición. Eso, perdona que te corte, un pequeño paréntesis. Es que ese movimiento, igual estoy mal informado, pero a la mayoría de los militantes que llevamos muchos años, yo provengo del FES. Pues imagínate. Yo no soy. Pues imagínate. Defensa universitaria, del FES y de defensa universitaria. No, del FES. Entonces, te lo digo porque esos movimientos a nosotros nos suenan como ultraderechistas, ¿no? Bueno, pero nos suenan ultraderechistas por dos razones. En primer lugar, porque hemos jugado y hemos permitido que el sistema nos defina. Entonces, permitimos que el sistema nos defina y además aceptamos la definición. Entonces ya empezamos a jugar con que si tú eres más falangista que yo, o si yo soy más ultraderechista que tú. Yo soy el prototipo de ultraderechista según esos conceptos. Yo me siento falangista, me siento nacional sindicalista, ni siquiera José Antoniano. Es más, aquel que me dice que es José Antoniano, y si lo dice con conocimiento de causa, me está diciendo que está renunciando a la verdad de todo esto. Si lo dice como un mecanismo de referirse a José Antonio, me parece muy bien, pero los movimientos y los principios están por encima de las personas, por muy José Antonio que sea. Entonces, nosotros hemos permitido ese juego. Nosotros entramos a la batalla de discutir de la memoria histórica en lugar de discutir del parado de Sevilla. Pero es que además partimos de la memoria histórica reconociendo unos supuestos errores o unas supuestas realidades que nos han impuesto los demás. Leía el otro día un artículo de... ¿cómo se llamaba? Un antiguo militante de CEDADE, nazi hasta las cachas, pero nacionalsocialista. Y él decía, el nacionalsocialismo de hoy no tiene nada que ver con el nacionalsocialismo de entonces. El nacionalsocialismo que a mí me enamoró, decía este nacionalsocialista. Mota, todas las de Mota, Martín. De Mota, cierto. El nacionalsocialismo que a mí me enamoró era este proyecto social, y daba una serie de conceptos. El nacionalsocialismo de hoy es el nacionalsocialismo que han definido los periódicos, que han definido los demás, y que además se apuntan los que se identifican como nacionalsocialismo actual, en cuanto un periódico le dice, es que los nacionalsocialistas van calvos, y se afeitan la cabeza. Es decir, es lo que tú estás diciendo, lo hemos aceptado nosotros en todos los niveles, por Dios que nadie se confunda, que yo, excepto las simpatías más o menos históricas por un movimiento social como puede ser el nacionalsocialismo, no tengo ninguna por el nacionalsocialismo. Pero me encaja en el discurso que hacía Mota, ¿no? Respecto del que podía hacer FES, respecto del que podía hacer la falange auténtica de un momento determinado, respecto del falangistómetro en sangre que siempre he dicho, ¿no? Que nosotros vamos por ahí con una jeringuilla diciendo ¿cuánto de falangista eres tú? 2 veces más yo, hombre. ¿Cómo 2? 3 veces ya, y 2 más como el mus, ¿no? Entonces, a ti te suena ultraderecha. Es probable, es más, es inevitable que dentro de esas organizaciones haya eso que tú has definido como ultraderecha. Porque si pretendes llevar adelante un movimiento únicamente falangista, seguiremos siendo marginales. Si queremos imprimir a un movimiento los caracteres falangistas, lo lograremos, porque es mucho más potente, mucho más profundo, mucho más intenso que cualquier otro. Tendremos un movimiento nacional. Que cualquier otro. Bueno, no sé quién tendría que ser, pero en todo caso un movimiento falangista tiene tanto poder, o sea, el tronco de principios tiene tanto poder que a mí no me importa aunar esfuerzos de eso que los demás llaman la ultraderecha. Lo que sí me importa es que nosotros no caigamos en su error, que no discutamos de lo que ellos dicen que tenemos que discutir, que no asumamos cosas. ¿Tú habéis oído alguna vez a un marxista asumiendo sus propios errores? Es que no entran en la discusión. Es que la discusión es qué hacemos los demás, no qué hemos hecho nosotros. Las nuestras parten siempre de cometimos errores, fuimos tal, fuimos cual, pero no importa, nosotros no somos esos. Esa es nuestra discusión. Nosotros no somos como esos. Yo digo, sí,
Nosotros sí somos como esos, como todos estos que he dicho aquí, con sus errores y con sus fracasos y con sus barbaridades, porque son fruto de una sociedad, son fruto de una época, son fruto de una lucha, y eso genera bestialidades. Creemos que el que mató a Matías Montero porque vendía el FE era un militante activo de la izquierda tal, pues sería tan militante activo de la izquierda tal como cualquiera de estos apuñalando a un tío. Fue un fruto de una situación histórica. Y como tal no permito la discusión, más allá de que históricamente y puntualmente haya que decir, ¿y esto te parece bien? No. Pero no sé si me explico, ¿no? El concepto global es que nosotros hemos asumido por definición que los demás digan qué es lo que somos y lo que no somos. Nadie nos define como nacionalsindicalistas. Digamos lo que digamos, somos los fascistas, los ultraderechistas, los fachas, el totum revolutum, que en autores como Mariano Sánchez Soler se permite el lujo además de añadir a eso los paramilitares, los italianos, franceses, los Stefano Dacciae y los argentinos, y además las fuerzas represoras de cualquier estado. Además, entonces le ponen un lazo y dicen esto es la ultraderecha, ¿cómo es? La trama negra internacional. El ocultamiento del enemigo, aunque yo he escuchado que no le gusta llamar masonería o nombrarla y todos esos conceptos secretos. Pero no que no me guste como nombrarla, sino que no quiero caer en el trato fácil de identificar alguno de estos con la masonería, lo cual no descarta que haya autoría clara en esto. Sí, es difícil nombrar quién está detrás. Es difícil nombrarlo porque la astucia total es precisamente que el que lo hace o quienes lo hacen, su mayor arma es que no pueden ser definidos. Claro. Eso es. Pero como la sabiduría cristiana que heredamos dentro del tradicionalismo hispano, general, cristiano, la frase que dijo Jesucristo, por sus obras los conoceréis, sí podemos identificar. Podemos decir, todo aquel que divide a una nación es enemigo. Todo aquel que ataca a una civilización cristiana occidental, ese está oculto, es el enemigo oculto. Sin duda. Todo aquel que va contra la hispanidad como universalidad de proyección hispana hacia una universalidad cristiana, ese que lucha, que prefiere una ONU generalista que quiere destruir la proyección universal de Cristo, la quiere eliminar porque ve a Cristo como enemigo y quiere ser que la ONU le sustituya a Cristo. Todos esos movimientos de poder que van contra la catolicidad de la Iglesia. Es decir, es la lucha concreta que todos son enemigos. Sí. Aunque no digamos la definición, porque es que el día que los definamos, a lo mejor ya se han descubierto. Si lo que cuesta trabajo es identificar al responsable de todo eso. Las piezas están claras, yo he mencionado algunas como piezas clarísimas de todo ese proceso en nuestra propia transición, desde el monarca hasta Torcuato Fernández Miranda, Adolfo Suárez o el general Gutiérrez Mellado, piezas indudablemente son. Hay más piezas. Y el problema es que identificar esas piezas dentro de los movimientos genéricos es fácil, porque efectivamente por sus obras las conoceréis. Pero identificar los responsables reales, el que tiene la inteligencia suficiente para mover esas piezas en un tablero de ajedrez que puesto en el tiempo, puesto en la línea del tiempo, acontecimiento tras acontecimiento, da un claro ejemplo de que no puede ser casualidad, lo que venía diciendo, ¿no? Me parece una extraordinaria casualidad que a una acción, una reacción, una acción, una reacción, una acción, una reacción, caramba, pues esto ¿dónde hay que comprar lotería, ¿no? Porque esto tengo prácticamente seguro que me va a tocar, ¿no? Pues esto es lo que ya es más difícil identificar. Por ejemplo, el asalto al Banco Central televisado en directo, ¿no? Con un capitán salido del 23 de febrero, no se nos olvide, eso que se suponía que estaba allí con el maletín. Con un congreso de Fuerza Nueva en Cataluña. Ese mismo día, los militantes de Fuerza Nueva de Cataluña se presentaron en el Banco Central precisamente para romper la patraña que estaba siendo televisada y se ofrecieron intermediarios para decir no somos nosotros. Sí, una cosa, Martín, con respecto, rebobinando un poquito cuando decías que es pues, un compromiso nuestro el ir de cara por la vida y el hacer proselitismo, ¿no? A lo mejor parecerá esta posición un poquito surrealista, lo que voy a decir, para gente que a lo mejor no vive en Cataluña, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, voy a mi trabajo y a mí, bueno, yo tengo algún testigo por aquí que me han dicho arriba España tranquilamente, o sea,
quiero decir que yo voy a pecho descubierto, ¿no? No sirve para nada más que para que esté, pues eso, ya con el San Benito y punto pelota, ¿no? Pero es que, bueno, a mí hasta el punto que le ha pasado a algún camarada mío no me ha llegado a pasar, pero sí que haciendo un proselitismo que cada uno podrá considerar más o menos correcto, sí que he conocido casos directamente de gente que ha sido amenazada de muerte, que le han hecho pintadas, que han llegado a entrar en su casa con armas, así de sencillo, y de esto hace nada. Entonces, ¿no crees que lo único que hacemos yendo a pecho descubierto, los que vamos a pecho descubierto, es suicidarnos directamente? Y que es más, va a pasar igual que ha pasado en años anteriores, que al fin y al cabo van a ser hechos que no van a servir para que la gente reaccione y vea que realmente hay un peligro, sino que se van a silenciar y no van a servir para nada. Nadie ha dicho que esto fuera fácil. Es decir, hemos elegido la militancia más difícil, ¿no? Lo cómodo es militar en el Partido Socialista o en el Partido Popular, y eso no tiene riesgos. Más allá de que te cojan en un gürtel o en alguna trama en las que inmediatamente uno quedaría absolutamente identificado. Nadie ha dicho que esto fuera fácil, pero nadie ha dicho que todos tengamos que ser legionarios, ¿no? Que efectivamente pues hay que ir por la vida jugándosela permanentemente todos y en todos los momentos. Yo lo que he dicho es que nosotros tenemos que cumplir dos perfiles, que somos quienes somos y que nos comportamos como lo que decimos que somos, porque de lo que se trata no es de que alguien diga ese es un facha o un falangista, incluso en el mejor de los casos, ese es un falangista, que ya habríamos ganado, fíjate lo que habríamos ganado, ese es un falangista. Yo lo que espero es que digan, ojo, no sé qué estás diciendo de ese, porque no es posible, ese es falangista. Hay un matiz entre lo que se le adjudica a un falangista por el mero hecho de serlo hoy, o lo que a mí me gustaría que alguien adjudicara, diciendo, no, esto no ha podido pasar, o esta actitud no es correcta, o esto no se le puede atribuir, porque ese, otro no sé, pero ese es falangista. A lo que yo me refiero con la actitud personal, es a la actitud de, no es la de presentarse haciendo una gala especial, no, es la de comportarse como dirías que eres del Madrid. Bueno, no sé si alguno de aquí es del Madrid, no son de Valencia, no sé. Pero lo dices de forma natural y hablas y no vas por la vida ondeando una bandera o haciendo... No voy al trabajo ni con camisa azul ni con... quiero decir, por eso digo. Entonces, lo que digo es el comportamiento natural ante las cosas naturales, en los hechos naturales de cada día, tiene que dar una respuesta que sea percibida por los demás. Pues, caray, pues no creí yo que, ¿no? Me ha pasado recientemente que yo soy empresario, tengo bastantes empleados, como 60. Algunos de ellos, muchas muchos colaboradores míos son mujeres. Bien, pues hablando un día con un fabricante, a una de mis colaboradoras la llamó otra chica, fabricante, y le dijo, oye, ese no es el Inestrillas de tal. Sí, pero ese es fascista. Bueno, yo no sé lo que entiendes tú por ser un fascista, y en todo caso, me dices alguna información más, o que me debería parecer bien o me debería parecer mal. No, bueno, es que me ha sorprendido mucho, porque claro, tú trabajas con él, sí, pero eres mujer, sí, como otras 30, pero ellos no piensan que las mujeres en la cocina. Dices, tú te has perdido algún programa, macho, tú has dejado de ver la tele en algún momento, ¿no? Esto es en muchos casos, esta es una exageración real, esto es en muchos casos lo que pasa en todos los ámbitos de nuestra vida. Quizá porque hemos renunciado en muchos casos a dar nuestra posición en cosas que parecían una chorrada, que parecían poco importantes, pero en las que había que decir, no, estás equivocado, un falangista no haría esto. Esta es la posición de un falangista. ¿Eso es para esta generación? Alguien me preguntaba, tú me preguntabas cuál debería ser esta posición. Tristemente creo que no. Pero yo no me quiero juzgar a mí mismo ni quiero juzgar todo esto por los resultados. Yo quiero juzgar todo esto por la voluntad que le pusimos. Porque de nosotros es la batalla, el resultado de Dios. No te han dicho nunca, Martín, ostras, pero sí, a la inversa, ¿no? Porque a mí sí que me ha pasado. Es una fascista, pero es buena persona. Sí, también. Ahí ya me va valiendo. Si llegamos a definir en algún momento que ese tipo de fascismo les vale, ya me va a servir. Sí, yo estoy de acuerdo en lo que acabas de decir, de que el triunfo es de Dios. Pero, porque el triunfo será cuando venga
la parusía y que este mundo, ¿verdad?, venga y Hombre, se haga presente. yo le pediría al señor que fuera un poco más generoso con nosotros. Ya. Y nos lo trajera un poco antes. No, no, sabéis que yo voy a otra realidad. Posiblemente aquí no encontremos el reino que esperamos, Esto está claro. pero sí la presencia del Espíritu Santo, Sí. que está en la tradición, en la verdad, en la moral, en esa sabiduría que hemos heredado históricamente a través de la Iglesia, a través de la historia de España, a través de la Iglesia Universal, del humanismo cristiano católico. Hemos heredado una tradición que es un espíritu, que es el Espíritu Santo, en mi última definición. Ese sí que es real, porque si yo llevo el espíritu dentro, también el espíritu va paseando por estos pasillos y bajo y me voy a casa esta noche a cenar. Y el espíritu está por ahí, va conmigo y sigue real. Si no hubiera Cristo venido, no, pero el si hubiera espíritu de él venido- sí. Si no hubiera venido con nosotros, ¿dónde estaríamos? Quiero decir que sí que- ¿Dónde estaríamos muchos de nosotros? Sí que el espíritu es real. Sí, real, claro. Va con nosotros, con cada uno, la parte del espíritu que lleve. Luego eso ya se da en este mundo. Sí. Señores, Bien, dime. Pues vamos ajustando porque ya nos van a echar en cualquier momento. O sea que si hacen una pregunta, por favor que sea breve y por favor que sea la última. ¿Qué es opinión del libro último de tu hermano? tengo que decir que no lo he leído. Es más, voy a ser más concreto. He leído la primera parte y es extraordinaria. La segunda parte no la he leído. Bien, pues si no hay más Sí, preguntas... una pregunta, La por favor. página web. Yo quisiera saber el discurso de Falange de Andrino, me parece que de antiinmigración total, de antiinmigración. Si la inmigración es uno de los males que tiene España hoy. Bueno, Sí, porque a diferencia de Falange Auténtica, ¿verdad?, pues hay un discurso completamente diferente. dos respuestas. Entonces, claro, parece que sea la noche y la mañana, el sol y la noche. Dos respuestas. Falange de Andrino ni de ningún otro que yo recuerde tiene ningún mensaje específico respecto a la inmigración. No lo tiene. Por aquí por la zona hay organizaciones como España 2000 y otras que sí que tienen un mensaje muy claro respecto del problema de la inmigración. Falange tiene una posición respecto de los caracteres y las consecuencias y las características de la inmigración. Pero yo no he visto ningún documento, ningún programario, ninguna cosa de la Falange de Andrino, como tú defines, que es Fejons, porque la de Andrino es Andrino mientras Andrino es el jefe nacional, pero la fe de la Falange seguirá siendo fe de la Falange sin Andrino. Lo decía hace un rato José Antonio, expuso decirte de un personaje temporal como Andrino. Entonces, entre los documentos de la organización no hay ninguna referencia explícita a eso, entre otras cosas porque no hay una sola respuesta a eso. En mi opinión, y ahora estoy opinando precisamente porque Fe la Falange no tiene una posición explícita, ahora estoy opinando personalmente. El problema de la inmigración tiene muchas caras y España tiene muchas obligaciones respecto a la inmigración. Entre otras cosas porque, como bien nos recordaba el caballero hace un rato, España tiene una misión universal que ha hecho durante toda su vida, ha llevado al mundo una cultura, ha llevado al mundo una civilización, ha llevado al mundo una cruz, ha llevado al mundo un idioma, ha llevado al mundo una serie de cosas y luego no puede decidir de buenas a primeras que ese mundo no le corresponde porque lo ha creado. Punto primero. En el punto segundo, una cosa es qué tiene que ver la inmigración y cómo se regula con el hecho concreto de la realidad nacional de un momento determinado y cómo afecta eso a las estructuras económicas y sociales. Y eso hay que regularlo. Y yo no tengo una sola respuesta para eso, la Falange mucho menos. Y hay que estudiarlo. Si lo que estamos hablando es de un discurso racista o de un discurso anti-inmigración como tal, o estamos hablando de un discurso en el que por definición nos tenemos que oponer, yo personalmente no puedo oponerme como definición. Si lo que estamos diciendo es que las invasiones a las que estamos hablando son invasiones culturales, invasiones ideológicas, invasiones que tienen que ver, por ejemplo, con la implantación del poder de Mahoma o de las organizaciones de otro tipo, eso no es un problema de inmigración, es un problema de dinamitar los pilares básicos de nuestra sociedad, que son el humanismo cristiano, el derecho romano y la civilización griega. No hay un discurso solo para eso. Y Falange no lo tiene, es más, no lo puede tener, porque es tan complejo, requiere tanto estudio, requiere tanto trabajo, que debería haber congresos enteros de hombres capacitados y de mujeres capacitadas para llevar adelante proyectos que dijeran esta es nuestra posición respecto de este problema concreto de la inmigración.
respondo a tu pregunta. Bueno, es que la Falange tiene de compañeros de viajes a grupos ultraderechistas, entre comillas, pues el movimiento social italiano. Bueno, recientemente Andrino ha estado en Italia y ha estado con grupos, no voy a decir neonazis, pero sí identitarios, europeístas, y que quieren, pues por supuesto, desalojar a todo ser viviente de Europa, sean negros, en fin, simplemente... Hemos sido invitados por movimientos identitarios europeos que han tenido la deferencia de invitarnos y que acuden frecuentemente a nuestras organizaciones. De ahí a deducir una identidad ideológica con nuestros grupos no tiene nada que ver. Lo que nosotros no solemos hacer es ser mal educados con nuestros invitados o con quienes nos invitan. Es decir, yo mismo he compartido pancarta y manifestación con Udo Boig, que es un acto alemán, con el que además tiene representación parlamentaria, con el que fuera de la deferencia de acudir juntos a una manifestación no tiene absolutamente nada. Absolutamente nada. Pero es que si he dicho antes que me cuesta trabajo manejar el falangistómetro entre falangistas, excuso decirte si me tengo que poner a medir las distintas calidades o las distintas intensidades sanguíneas de los movimientos, ya no los españoles, sino los europeos en general. Deducir, insisto, afinidades ideológicas porque se corresponda a visitas o porque se viaje por Europa o porque tengamos una interrelación con Europa, es desconocer dos cosas: desconocer la realidad de Andrino, la realidad de la Falange de Andrino como tú la defines, y sobre todo desconocer la realidad de Europa, de las organizaciones que pululan por Europa, porque en España tenemos una peculiaridad que es la Falange, en Europa no. No existen los movimientos como la Falange en Europa. Lo más parecido que hay en Europa son estos movimientos extraños de difícil catalogación o homologación española. ¿Página web tienes? Respecto de qué? ¿Del colectivo 33? No, es el programa. La página web mía es fácil porque es www.inestrillas.org y el programa se llama La Gran Esperanza, que con que lo busques en Google, para no dártela toda porque es compleja, en Google te sale. La Gran Esperanza. Muy bien. Pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y aprovecho la ocasión, ya que estéis aquí todos reunidos, para invitaros, en particular a alguno que no quiero mirar, que el último viernes de mes tenemos una concentración en defensa de la vida frente a la Clínica Abortista Mediterránea Médica, junto a la Cruz de los Caídos. No quiero mirar a nadie. Y bueno, también tenemos el jueves, justo el anterior, la lectura del Quijote en la librería Argot. Quedáis todos invitados. Por favor, animaros a participar, que es bastante interesante. Tenemos unas charlas muy interesantes. Pues nada más, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena porque no estamos muertos. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te anclaran las alas en el muelle del viento, yo te espero un segundo en la orilla del tiempo. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón. No permitas que te anuden la respiración. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se